Mi TC. El nuevo canal de Quirinde. Online. Hola mis queridos amigos, buenas tardes todavía, buenas tardes. Aquí estamos de vuelta para seguir informándoles y bueno, temprano tuvimos una intención de presentarles una entrevista que les habíamos ofrecido, pero esto de las tecnologías pues tiene sus cosas positivas, sus ventajas y sus desventajas. En este caso pues no logramos la conectividad para salir en vivo, pero sí cumplimos con hacer la entrevista pregrabada y es la que le vamos a ofrecer a continuación. Pudimos conversar con el dirigente nacional, el director ejecutivo nacional del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, es el señor Orlando Herrera. Hicimos allí una evaluación de lo que ha sido la jornada de protesta realizada el día de ayer en contra del gobierno nacional, especialmente por el tema de las jornadas laborales que se están reduciendo en el 25% en los sueldos a los trabajadores, a pesar que el gobierno dice que es el 16,6%. También analizamos qué futuros que le depara al Ecuador. Hay una aparente ingobernabilidad, no hay el consenso entre los sectores políticos, la Asamblea Nacional está fraccionada y hay una mayoría móvil que se acomoda de acuerdo a ciertas conveniencias, de acuerdo a ciertas leyes y obviamente pues a través de la dirección de sus líderes de los partidos políticos. Así casi que es imposible gobernar un país que está prácticamente quebrado. Se accede a créditos a nivel internacional, especialmente el Fondo Monetario Internacional, quien al parecer es que aplica las diferentes políticas que lo están conllevando a Lenín Moreno a ser un gobierno prácticamente impopular a esta altura del partido. Después también pues nos da algunas recomendaciones y es interesante que lo podamos ver. Los invitamos cordialmente para que vean la entrevista y un dato más es de que Quirindé al momento se registran 133 casos positivos de COVID-19 según el último reporte que ha acercado el Ministerio de Salud Pública. Veamos entonces la entrevista con el dirigente Orlando Herrera. ¿Qué tal amigos de Mi TV y Notifronteras? Estamos aquí en una nueva jornada informativa. Nuestro invitado para el día de hoy es el señor Orlando Herrera, director ejecutivo nacional del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR. A propósito del día de ayer se cumplió a nivel del país una jornada de protesta en contra del gobierno nacional por temas puntuales como la aprobación de la ley humanitaria y también que tiene que ver con la ley de ordenamiento a las finanzas públicas. Le damos la bienvenida, estimado amigo, buenas tardes. Si podemos empezar brevemente con lo que sería un análisis de lo que significó esta jornada en las calles. Bienvenido. Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes, amigos. Gracias por la entrevista, amigos de este prestigioso programa NotiTV. Quiero decirles, estimados amigos, que en relación a su pregunta, no hay ninguna ley humanitaria. Ese eufemismo realmente hay que sacarlo de la cabeza. Lo que se aprobó fue una ley de esclavitud laboral. Esa es la calificación para esa ley, que 74 asambleístas, desoyendo las opiniones de sus electores en cada una de las provincias por su cuenta y bajo su responsabilidad y velando solo sus intereses, aprobaron una ley que hace que recaiga todo el peso de la crisis en los hombros de los trabajadores. Ningún reordenamiento monetario. De lo que se trata es siempre de legitimar a través de estas dos leyes una política que a todas luces lo que ha hecho es afectar la situación ya crítica de los ecuatorianos, ya crítica de los trabajadores, metiéndole la mano mucho más y poniendo un impuesto a los sueldos de los trabajadores, ¿no? Es importante, ecuatorianos, que nosotros podamos entender que gran responsabilidad de esto la tienen los asambleístas. Yo diría que es importante que los esmeraldeños reflexionen sobre qué tipo de asambleístas son los que están al frente de esto y cuál fue lo que los llevó y los motivó a aprobar estas leyes. Es increíble que ellos, por su cuenta, sin tener en cuenta lo que piensan los trabajadores de la refinería, lo que piensan los trabajadores
pescadores artesanales, los comerciantes, los trabajadores informales, las trabajadoras del hogar, sin contar con esa opinión, por su cuenta y riesgo, sin tomar en cuenta que el soberano es el pueblo y no son los asambleístas, hayan votado estas leyes. A mí me parece realmente una situación que es reprochable desde todo punto de vista. Sí, considerando de que hay algunas conquistas que a través de los años se han venido logrando en beneficio de la clase obrera, hemos retrocedido en el tiempo en la aplicación de estas normas jurídicas. Bueno, pero ya el tema está hecho. Ustedes han empezado, como decía, una jornada de propuesta, de rebeldía, de acuerdo al artículo 95, si mal no recuerdo, de la Constitución, pero también tenemos que ser proactivos y propositivos. ¿Qué proponen ustedes al estar en contra de estas medidas? Bueno, aquí no hay nada más, o sea, que ejercer la resistencia, porque el pueblo soberano tiene que ejercer la resistencia sobre medidas, primero, que son inconstitucionales, aunque las haya votado la Asamblea Nacional. Luego son medidas que no logran, no tienen la legitimidad general del pueblo ecuatoriano, porque son leyes que no se pueden cumplir, son leyes que favorecen a una minoría. Y el rol del presidente de la República y de los asambleístas es velar por el progreso y el desarrollo y el bienestar de la sociedad ecuatoriana en su conjunto y no de un pequeño grupo. ¿Cómo puede ser posible que tengamos un ministro de Trabajo que salga públicamente, paladinamente, a decir que hay que defender a los empresarios? O sea, a mí me parece ya un cinismo que raya en el irrespeto al pueblo ecuatoriano, que un ministro del trabajo, que tiene que precautelar el trabajo, ¿no es cierto?, las fuentes de trabajo de los ecuatorianos, salga a decir públicamente y anunciarnos además que hay 150,000 trabajadores que han sido, dicen, desenrolados, no dicen despedidos, ¿no es cierto? Entonces a mí me parece que esa situación es crítica y la jornada de protesta que ya empezó el día de ayer no es nada más que la respuesta del pueblo ecuatoriano. Aquí no está ninguna organización política de por medio. Aquí lo que está es un pueblo, unos trabajadores que han sido despedidos de todos los sectores, reaccionando legítimamente para hacer respetar la Constitución, porque son normas que violentan la Constitución y los convenios internacionales de la OIT, de la OMS, los convenios internacionales de la UNICEF, o sea, que son de los cuales el Ecuador es suscriptor, se está violentando. O sea, no puede ser posible que a costa de que ejercen una función pública, digamos, puedan hacer lo que les da la gana. La Constitución les limita a cada uno su responsabilidad y el que se sale de ese mandato y ese ordenamiento constitucional tiene que acogerse a lo que el pueblo ecuatoriano ha decidido, y el pueblo ecuatoriano ha decidido de salir a protestar para derogar todos esos decretos ejecutivos y esos acuerdos ministeriales que lesionan y legitiman nada más que la superexplotación y la esclavitud laboral en el Ecuador. Orlando, estamos frente a un desgobierno totalmente debilitado, con un porcentaje mínimo de popularidad, y que algunos están empezando a ya proponer de que haya o la muerte cruzada con la Asamblea Nacional o que haya una transición del poder. ¿Qué postura tienen ustedes, las organizaciones sociales, al respecto? Vean ecuatorianos, vean esmeraldeños. En nuestra opinión, tienen que irse todos. En nuestra opinión, ya estamos frente a un gobierno que ha demostrado, más allá, que abandonó su programa de trabajo, su programa de gobierno, lo abandonó y acogió un programa que se llama la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional. Un gobierno que prometió crear empleo, no nos olvidemos, ecuatorianos y esmeraldeños, y lo que ha hecho es decir hoy día que son 150,000 trabajadores que van a salir y están saliendo. Entonces, un gobierno que abandonó su programa, que no va a poder cumplir su programa y que lo único que hace es endeudarse, un gobierno que lo que está a todas luces visto es que no tiene un plan nacional de desarrollo. ¿Qué nos informó en el informe que dio a la Asamblea Nacional? Solo eufemismos que vamos a salir, de que hay que arrimar el hombro, de que todos tenemos que sacrificarnos por la patria. No, señor, no le podemos meter la mano al bolsillo a los trabajadores, señor presidente. O sea, usted no cumplió, y al no cumplir con el mandato, la Asamblea Nacional debe realmente pedir al presidente de la República que dé el paso a un lado. La Asamblea Nacional debe realmente enjuiciar políticamente al presidente por incumplimiento y por violación
al ordenamiento constitucional de la República. Nosotros pensamos que los ecuatorianos ya decidieron en las calles que el presidente de la República no tiene una propuesta, incumplió, y que no tiene una salida para la crisis que no sea cargar de más peso y metiéndole la mano al bolsillo a los ecuatorianos. Eso no es tolerable para los ecuatorianos. En una situación como la que vivimos, no podemos seguir tolerando que tengamos gente que gana sobre los $8,000, sobre los $10,000, ¿no es cierto? ¿A cuenta de qué? Mientras el pueblo ecuatoriano lo único que ve es que yo me quedo hoy día sin plata ni para la sopa de mi familia. Es decir, eso es inconcebible, ecuatorianos y esmeraldeños. Por lo tanto, nosotros pensamos que el presidente, él debió de haber dado un paso a un lado hace rato. Mire, el gobierno de Kuczynski en Perú, cuando enfrentó la crisis y se dio cuenta que no tenía más, él dio un paso a un lado. Eso es decente y honesto. Pero este presidente sigue tomando medidas. ¿Prevalido de qué? ¿Quién lo apoya? ¿Quién lo respalda? No lo respalda el pueblo ecuatoriano, señor. Por lo tanto, lo más honesto y decente es que usted dé un paso a un lado. Y si no lo va a dar, el pueblo ecuatoriano tiene las palabras en las calles para pedir su revocatoria, para exigir su revocatoria. No podemos seguir con una política así y con un presidente que se empecine en aplicar una ley de ajuste estructural impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Ya, ahora, Orlando, si hablamos de una transición que Lenín Moreno dé un paso al costado, debería constitucionalmente asumir el vicepresidente Otto. Pero mucha gente puede decir es más de lo mismo toda vez de que se ha cogobernado con los socialcristianos y el movimiento Creo. ¿Qué garantiza que va a cambiar la situación? No, yo creo que de lo que se trata es de un plan de salvación nacional, de un acuerdo político que tiene que darse en el seno de la Asamblea Nacional con movilización nacional. Me parece que este no es un tema solo de los asambleístas, es un tema de las organizaciones y del pueblo organizado y movilizado. Es decir, estamos en una crisis política que ninguno de los partidos que aprobaron estas dos leyes, incluidos los dos partidos que han estado cogobernando con el presidente, los socialcristianos y el Creo, que han estado cogobernando, porque esa es la verdad, han estado cogobernando, no tienen alternativa. Aquí hay que ir a un gobierno de transición y de consenso, hacer una convocatoria amplia al pueblo ecuatoriano para constitucionalmente definir un plan que nos permita un gobierno de transición con un plan de transición, es decir, no hay otra, y ese plan de transición tiene como propósito garantizar que las próximas elecciones sean elecciones que no estén controladas por esas fuerzas políticas que utilizan el Parlamento como un lugar donde se va a hacer negocios y no como un lugar donde se va a hacer leyes para el desarrollo del país y para implantar un gobierno de justicia y equidad. Es decir, esa es una situación. Entonces, ecuatorianos y esmeraldeños, no hay una salida que no sea una salida de un gobierno de transición consensuado y con un planteamiento de un programa de salvación nacional inmediato en el que participen todas las fuerzas. No se puede entender como un asalto a la presidencia de la República, toda vez de que este gobierno de transición, según lo que alcanzo a entender, ¿podrían ustedes considerar de que alguien de las izquierdas revolucionarias podrían nuevamente tomar el poder? ¿Qué relación hay con la CONAIE? Verás, compañeros, amigos que nos están escuchando, aquí las organizaciones indígenas, sociales, sindicales, populares tienen la palabra. No se trata de ir a asaltar, de lo que se trata es entender que el plan que se está implementando no tiene futuro para el pueblo y no le da salida a la crisis política para el pueblo ecuatoriano, ni siquiera para la industria de este país, ni siquiera para las industrias públicas de este país. No es un plan viable, es decir, si permitimos que este gobierno siga un año más implementando el mismo plan, vamos directo a la miseria, directo a las privatizaciones, directo a la venta, directo al gran reparto de lo que hemos generado como riqueza nacional durante estos años. Es decir, entonces no podemos permitir eso y hay que cortar por lo sano. Entonces, por lo sano, desde la Asamblea Nacional podemos generar un gran diálogo nacional para establecer un gobierno de transición. No decimos que puede ser que el mismo vicepresidente asuma con poderes limitados, con un programa definido, ¿no es cierto? Y con un acuerdo y un consenso de un gobierno de transición, no hay problema. Este no es un tema de personas, es un problema del programa que estamos implementando. Nosotros tenemos una propuesta de un programa neoliberal que el gobierno ha llevado adelante. Nosotros decimos, hay que plantear
un programa democrático, un programa de justicia, un programa de salvación del país, que no es el neoliberalismo. Por lo tanto, archivamos ese acuerdo con el Fondo Monetario, dejamos de un lado las políticas neoliberales y pasamos a implementar un programa de bienestar, de progreso, de justicia, ¿no es cierto? Y de consenso en el país. Eso es lo que planteamos. Ahora, ¿se podría pensar en que ustedes tranquilamente podrían esperar hasta las próximas elecciones, que serían el 2021, y ganar en las urnas? Claro, es decir, este no es un tema, digamos, electoral, compañeros. Este es un tema del país. Nosotros nos interesa, por ejemplo, que la industria se reactive. La industria pública, la empresa pública y la industria en general del país. Nos interesa defender a la empresa nacional del país, la que está produciendo para la riqueza nacional. Pero sí nos interesa decirle muy clarito a la banca que saca la plata afuera, que la situación del país es porque tenemos una banca chulquera que saca la plata afuera y el gobierno no tiene ningún control sobre esa banca, porque es un gobierno que está chantajeado por los banqueros. O sea, ¿cómo puede ser posible que la mitad del gobierno se la lleve un banquero de la costa y que la otra mitad del gobierno se la lleve el banquero de la sierra? Y entonces, ¿dónde quedan los sectores populares con los que apoyaron a este gobierno en su proceso para llegar a ser presidente? No nos olvidemos que esos banqueros que hoy día gobiernan eran enemigos y opuestos al presidente cuando fue candidato. Sin embargo, oh sorpresa, que hoy día ellos son los que mandan y el pueblo que lo apoyó en su momento está por fuera y más bien está viviendo las consecuencias de una política nefasta para el país. Entonces, se trata de parar esas políticas, de parar ese plan, y en medio de eso, de este bloque oligárquico que está ahí, de este bloque oficialista, salga un bloque alternativo, un bloque progresista, con nuevos liderazgos, y esos nuevos liderazgos asuman y asumamos este próximo gobierno. Bueno, muchísimas gracias. Estamos llegando ya a la parte final. Tenemos una nueva entrevista en los próximos minutos. Orlando queda cordialmente invitado para que sigamos conversando sobre otros temas. Quisiéramos dejarle en los últimos 2 minutos, por favor, con una recomendación final para nuestros amigos seguidores. Gracias por su tiempo. Vamos a defender los derechos ecuatorianos. Legítimamente tenemos derecho a la resistencia, a oponernos a esta política neoliberal. Nos vamos a ver en las calles ecuatorianos juntos, con confianza, con decisión, con organización, construyendo una alternativa para que el país salga de esta situación. El país tiene futuro, está dirigido por malas manos y hay que cambiar esta situación y solo lo podemos hacer juntos. Un abrazo y muchas gracias a todos. Vamos adelante, compañeros. Gracias. Entonces, bueno, ahí estaba entonces el diálogo con Orlando Herrera, director nacional del Movimiento de Izquierdas Revolucionarias MIR, y su apreciación en torno a este gobierno. Nos llega un dato que queremos compartirle con ustedes. Ha sido capturado un presunto causante de un hecho delictivo en el sector de Telembí. Se lo observa en imágenes y según lo que se nos ha hecho conocer, un comerciante habría sido atracado en el sector de Telembí y allí pues inmediatamente la policía actuó y haciendo uso de estos tubos que se observan allí, este ciudadano se pasó hacia el sector conocido como La Patera. Por allí pues la policía realizó un allanamiento respectivo y se logró su detención. El presunto infractor, allí en su poder se encontró un arma de fuego tipo cartuchera artesanal, además también un cuchillo plateado, cacha de madera, y así mismo pues se encontró la mercadería que supuestamente habría sido robada, ¿no? La policía logró entonces de manera inmediata la captura del presunto causante de este hecho delictivo, estimados amigos, en el sector de Telembí. Y bueno, con esto vamos a cerrar esta emisión informativa. Como siempre, agradecerles a nuestros auspiciantes, Almacén Tres Elefantes, al gobierno parroquial de Malimpia, Laboratorio San Agustín, que tiene las pruebas rápidas del COVID-19. Muchísimas gracias a Papelería Ondina, a Electromecánica Delta y también, desde luego, pues a Bex Power.
Conmigo será hasta el día de mañana. Tu salud nos importa y mucho. Por ello, Laboratorio de Análisis Clínico San Agustín realiza todo tipo de exámenes de sangre, orina y heces con equipos ultramodernos y automatizados, con controles de altísima calidad, internos y externos, que nos permiten garantizar sus resultados para un diagnóstico oportuno y salvaguardar su vida. Somos el primer laboratorio autorizado en Quinindé por parte del ACCES para realizar pruebas rápidas para la detección a tiempo del COVID-19. Comuníquese con nosotros ya al 09-890-828-32. Apresúrese, llame ahora mismo, tomamos pruebas a domicilio. Licenciado Víctor Ortega, señora e hijos, al servicio de la comunidad. Porque calidad es confianza. Desde el Gobierno Parroquial de Malimpia, impulsamos el desarrollo armónico y sustentable de cada uno de los habitantes en comunidades y recintos, con obras viales y de infraestructura, sin descuidar a los grupos vulnerables a través de programas sociales que mejoran su calidad de vida. Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Malimpia. Doctor Johnny Muñoz, presidente. Más unidad, más progreso. Mi CC. El nuevo canal de Quinindé. Online.